Hace unos meses, en el mes de marzo, estuve en Bilbao y conocí allí a la Asociación de Cubanos Libres de Zaragoza. Bueno, más concretamente a Maite, que se presentó y me dijo que sí quería venir aquí a hablar de algo de Cuba. No teníamos claro todavía el qué, pero bueno, ya se nos ocurrió al cabo de un mes qué es lo que podría ser. Lo dejamos para el mes de octubre. Me pareció una buena idea, y más teniendo en cuenta que Cuba, al margen de los aniversarios que se vayan celebrando, en el año 2019, hace relativamente poco tiempo, fue el 60 aniversario de la revolución y de la llegada de Fidel Castro al poder, pero ahora tenemos lo de la crisis de los misiles y se irán haciendo aniversarios siempre. Cuba es un tema que nunca pasa de moda. Es la herida abierta en el mundo hispano y en el propio mundo occidental, porque es una de las dictaduras más antiguas del mundo, pues junto con la de Corea del Norte, que es más antigua todavía, es del año... Pero bueno, es que Corea del Norte no ha sido otra cosa, más que una dictadura. Como país nació siendo una dictadura y sigue siéndolo. No sabemos si el día de mañana dejará de serlo en algún momento o se reunificará con la Corea del Sur, formando una Corea como pasó con la República Democrática Alemana. En el caso de Cuba, el país padece una dictadura feroz desde el año 1959 y antes había padecido otra dictadura desde finales de la década de los 40, con Fulgencio Batista, que era el personaje que se empeñó Fidel Castro en sacar del poder, con la idea de de devolver realmente a Cuba, devolverle la democracia, que la había perdido precisamente a causa de Batista. Esa democracia nunca la recuperó porque Fidel Castro y sus personajes o las personas más allegadas que tenía nunca quisieron hacerlo. Fidel Castro ya no está entre nosotros y lo está su hermano, y ya apenas quedan revolucionarios de los que hicieron la revolución, de los de Sierra Maestra y los primeros años, y los que hay son todo o octogenarios o directamente nonagenarios. Tened en cuenta que cuando algo pasó hace 60 años, encontrar gente que recuerde eso empieza a ser difícil, y encontrar que lo recuerde nítidamente y encontrar gente que participase en los hechos, pues más difícil todavía. No tenemos gente que te puede recordar de manera muy remota la Segunda Guerra Mundial porque eran niños, pero evidentemente los que participaron en ella pues ya os están despidiendo, son muy mayores. Con la Revolución Cubana no está tan lejana en el tiempo, son solo 60 y pocos años, pero bueno, como ha pasado tanto tiempo y ya son varias las generaciones de cubanos que no han conocido otra cosa, de hecho la mayor parte de cubanos vivos no conoce otro régimen político más que el de los hermanos Castro, a veces se olvida cuál es su origen y cómo nació y cómo ha ido sobreviviendo a lo largo de los 60 años. El régimen cubano no se mantiene por deseo de los propios cubanos, a pesar de lo que la propaganda del régimen dice una y otra vez. Si a los cubanos les dejasen elegir, seguramente no elegirían el Partido Comunista como partido de gobierno, por una razón fácil y sencilla de entender, y es que el país no va bien, y cuando un país no va bien normalmente se elige a los políticos de la oposición. La oposición en Cuba está prohibida y por lo tanto pues no va a haber elecciones de ningún tipo. Bien, si volvemos nuestros ojos al pasado, y al final cuando nos ponemos a estudiar historia, antes de empezar a interpretarla, lo suyo es saber exactamente qué es lo que sucedió, es decir, ir a los hechos y a la cronología. La cronología de la Revolución Cubana empieza, o mejor dicho, más que de la Revolución Cubana, de la dictadura de Fidel Castro y luego posteriormente de su hermano Raúl Castro, comienza en 1959, cuando el dictador Fulgencio Batista decide abandonar el país, a nada más empezar ese año, en la Nochevieja del año 1959. Esto anima al Che Guevara, que está en la ciudad de Santa Clara, relativamente cerca de La Habana, a avanzar sobre la capital y entrar. Para sorpresa de muchos revolucionarios, su entrada fue triunfal. Les tiraban poco menos que flores y los habaneros les aplaudían. Fidel Castro estaba en el oriente de la isla, no se atrevió a ir hasta La Habana porque era temeroso. Fidel Castro siempre fue un tipo extraordinariamente cobarde toda su vida y tenía miedo de que en La Habana pues fuese una trampa aquello y eso le costase la vida, y prefirió ir hacia Santiago. Entró antes en el cuartel de Moncada, consiguió que los 5.000 soldados que había allí se pasasen a su ejército, a su guerrilla, y de ahí ya tomó Santiago de Cuba. Bien, a partir de ahí, eso fue lo que sucedió en enero del año 59, y a partir de ahí quedaban todas las posibilidades abiertas de lo que iba a ser ese nuevo gobierno. Cabían todas las posibilidades. En el mes de febrero del 58, cuando llevaban apenas un mes en el poder, lo que hizo Fidel Castro fue anunciar, no devolvió la democracia a Cuba, no la había devuelto en un mes, pero bueno, que había la posibilidad de que todavía lo hiciera,
anunció varias reformas, anunció un plan, bueno, una reforma general del país, al que ya la había anunciado algunas mientras estaba en la guerrilla, reformas generales en la tierra, quería hacer una reforma agraria, quería también hacer obras públicas, tenía planes de nacionalización de algunas industrias, pero eran cosas que no tenía todavía muy claras ni muy bien perfiladas. La oposición a Fidel Castro y a los revolucionarios en aquel momento era muy pequeña, minúscula, limitada pues casi a los que habían colaborado más, a la gente más vinculada a la dictadura de Batista. Castro no era la persona que conocimos después, no era el comandante eterno ni nada de esto, era un jovenzuela de 30 y pocos años, poco mayor que muchos de vosotros, porque Castro llegó muy joven al poder y todavía no se sabía lo que iba a ser de él. Y muchos cubanos lo miraban con optimismo, decían, bueno, estos chicos jóvenes eran todos jóvenes, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, los propios hermanos Castro, prácticamente todos estos comandantes de la revolución que han ido muriendo en los últimos 10-15 años, pues en aquel entonces eran o 20añeros o 30añeros, y parecían que realmente iban a ser capaces de mejorar las cosas en Cuba. Esa era la idea, y no es que se hiciesen encuestas, pero no hay más que leer los periódicos de la época en Cuba, lo que se decía en la radio, lo que se decía en la televisión. Cuba ya tenía televisión, tenía incluso televisión en color, cosa que en España tardaríamos todavía muchos años en poder ver. Pero esto no le duró mucho, esto de que prácticamente todos los cubanos, salvo los muy relacionados con Batista, estuviesen expectantes y mirasen con optimismo y simpatía el gobierno revolucionario, que ellos pensaron que la revolución era un momento previo a la democracia que iba a ser restaurada en Cuba. Pronto empezó a hacerse enemigos, y no tanto porque la gente en Cuba de pronto se volviese partidaria de Batista, que no fue el caso, sino porque empezó a eliminar a todos los opositores que se oponían a su gobierno, o que se oponía al gobierno de los propios revolucionarios y más concretamente de Fidel Castro. La lealtad a Castro se convirtió desde ese mismo año, ya desde el año 1959, en casi el criterio único para todos los nombramientos que se hiciesen. Los sindicatos fueron ilegalizados y siguen siéndolo. Más tarde se crearía ya la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC. Esto se haría, pues creo que en el año 63 o 64, unos años más tarde. A finales de los 60, todos los periódicos, todas las de la oposición, se entiende, claro, todas las emisoras de radio, las estaciones de televisión estaban ya bajo control estatal. Estamos hablando en apenas año y medio desde que habían llegado al poder. En julio del 61, cuando habían pasado, pues nada, año y medio exacto desde la revolución, se formaron las llamadas Organizaciones Revolucionarias Integradas, la ORI, ¿no? Era una germen de lo que vendría a ser posteriormente el Partido Comunista Cubano, que es el partido que detenta el poder en aquel desdichado país desde entonces. Esta ORI se convirtió en el partido, se llamaba Partido, me lo he apuntado aquí, Partido Unido de la Revolución Socialista Cubana, PURSC. No les debió gustar el nombre, porque luego ya en el 65 se convirtió en el Partido Comunista de Cuba, que es, ya digo, es una dictadura de partido único y nadie más puede concurrir, no ya a elecciones por supuesto, ni siquiera puede salir a la calle con otra alternativa política distinta a la del Partido Comunista. Esto de nuevo es cronología y hechos. Ni estoy alterando nada, ni me lo estoy inventando. Son cronología y hechos. Podría bajar un poco más al detalle y daros hasta la fecha de creación del Partido Comunista, que fue el 3 de octubre de 1965, pero bueno, eso tampoco importaría demasiado. Luego ya posteriormente, en 1976, habían pasado más de 15 años desde la llegada de Castro al poder. Lo que se aprobó es una nueva Constitución, la Constitución actualmente vigente en Cuba, que consagraba el papel central del Partido Comunista dentro del gobierno de Cuba. Bien, estos son los hechos de cómo Cuba pasa de una dictadura a otra dictadura. Como vemos, fue un proceso al principio muy rápido y luego se estabilizó. Y esperaron al 76, coincidiendo casi con la constitución de la URSS, que es de esa misma época, y crearon una constitución. Entre tanto, el sistema no ha cambiado en lo principal. Se le han hecho algunos ajustes, algunas reformas menores, pero la Cuba actual es muy parecida a la Cuba del año 1900, desde el punto de vista institucional, quiero decir, muy parecida a la Cuba del año 1961-1962, de hace exactamente 60 años. Bien, a partir de aquí tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. La primera creo que ya nos la hemos respondido, cómo Cuba pasa de una dictadura a otra dictadura, y la segunda es cómo pudo hacer eso teniendo como tiene encima a la potencia hegemónica mundial, que son los Estados Unidos de América.
Lo son hoy y lo eran también en el año 1959, y más en aquella parte del mundo. Bien, Estados Unidos, vamos de nuevo con la misma metodología, cronología y hechos. Estados Unidos reconoció al gobierno de Castro el 7 de enero de 1959, es decir, el mismo día en el que Castro entraba en Santiago. Y ese día le reconoció como tal. Pues habían pasado una semana desde que Batista huyese de Cuba. ¿Por qué se demoraron una semana? Pues seguramente porque no tenían claro si los revolucionarios iban a terminar haciéndose o no haciéndose con el poder. Y vieron estas cosas suceden cuando aparece un país o cambia un gobierno, los otros gobiernos se toman su tiempo antes de reconocer nada, por si acaso, ¿no? Bien, fueron bastante rápidos, como podemos ver, en una semana ya lo estaban reconociendo. El presidente Eisenhower, que era el presidente en aquel entonces de Estados Unidos, envió un nuevo embajador que se llamaba Philip Bonsall para reemplazar al anterior, se llamaba Earl Smith, que había sido muy cercano a Batista. Entendió Eisenhower que ese embajador pues iba a disgustar a Fidel Castro y le mandó a uno que fuese algo más amigable. De nuevo tenemos un hecho, no tenía voluntad en absoluto Eisenhower en ese momento de aventar a Castro ni a los revolucionarios, ni siquiera de impedir ese proceso que había dado comienzo ya. Entre los opositores a Batista, los que habían apoyado la revolución, esos mismos que habían ido recibiendo a los revolucionarios en Santa Clara, en Santiago, bueno, pues allá donde fuesen, en la propia Habana, había muchos que querían tener buenas relaciones con los Estados Unidos, querían que Cuba recuperase simplemente la democracia que había perdido unos años antes. Castro, en cambio, se oponía a la influencia estadounidense. No perdonaba, por un lado, el suministro de armas que le había estado mandando Estados Unidos a Batista durante años, aunque a mitad de la guerra, en 1958, la guerra había empezado en 1956, diciembre del 56, la guerrilla de Sierra Maestra, la Casa Blanca decretó el embargo de armas a Batista. Es decir, ya tan pronto como en el 58, tiempo antes de que llegasen al poder, Estados Unidos se había desvinculado por completo de Batista. Pero bueno, Castro lo recordaba. Estos tipos querían para mí el mal y yo tampoco quiero estar a bien con ellos. La realidad es que Castro no se fiaba de los yanquis. No lo hizo nunca y en aquel momento menos todavía. Sabía que los yanquis quitaban y ponían dictadores a su antojo. Lo habían hecho con Batista y lo habían estado haciendo por otras partes de Hispanoamérica, que era su modus operandi habitual, el de la CIA y el del propio gobierno americano, que intervenían donde veían que podían tener problemas y tenían a un dictador cuando les interesaba y si les dejaba de interesar hacían lo posible para quitarlo. Bien, al propio Batista le había pasado y eso lo había podido ver Fidel Castro con sus propios ojos. Castro no tenía ninguna intención de marcharse. De hecho, no se marchó hasta el día de su muerte, es decir, fue jefe del Estado hasta el año 2016, cuando se despidió de este mundo. No tenía, desde el momento en el que llegó al poder, tampoco quería que le marchasen. Y sabía cómo las gastaban los estadounidenses. Si traía un programa que les iba a proporcionar algún que otro disgusto, pues lo lógico era que no quisiese, o que tuviese muchas papeletas para que los estadounidenses le largasen de allí. Así que lo que necesitaba era encontrar a alguien que le blindase en el cargo. Por sí solo lo iba a tener complicado, teniendo en cuenta que Cuba está a solo 100 kilómetros de las costas de Florida. Bien, se puso en manos de la Unión Soviética. En aquel entonces el mundo de aquella época era diferente al actual, había dos potencias, la Unión Soviética en América no tenía presencia, pero quería tenerla, obviamente. La crisis de los misiles, de hecho, que es posterior, que es del año 1962, estalló precisamente por eso. Así que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos empezaron más o menos bien, por lo menos Estados Unidos tenía esperanzas en que aquello no derivase en una dictadura comunista, y luego ya se torcieron a partir de 1959. En el mes de marzo del 60, un barco llamado La Cubre explotó en el puerto de La Habana. Estaba descargando armas y municiones provenientes de Checoslovaquia, que era un país del bloque del Este. La famosa foto del Che Guevara, la clásica, la icónica, la de Feltrinelli, vamos, la de Korda, que luego Feltrinelli distribuyó por Europa. Esa foto fue hecha en la manifestación que el régimen montó contra este atentado del barco Le Cubre. Llovía ese día en La Habana y al parecer el Che Guevara llevaba un chubasquero. Se subió en la tribuna y ahí Korda le agarró y le hizo la fotografía. Pues fue ese mismo día. Claro, que estuviese el Pacto de Varsovia desembarcando armas a 90 kilómetros de Florida era motivo para preocuparse y significaba que ya Castro había dado el paso, que ya había apostado
por cambiar de caballo, que no tenía ninguna intención en llevarse bien con los Estados Unidos y que se iban a deteriorar las relaciones con ellos y a mejorar con su principal enemigo, que era la Unión Soviética. Estas relaciones se fueron deteriorando a lo largo del año 1960 y 1961. El punto de inflexión fue el caso de las refinerías. En el año 1960, Fidel Castro se emperró en que las refinerías de Texaco, de Standard Oil y de Shell, que había en Cuba, tenían que refinar petróleo soviético. Las refinerías le explicaron que eran empresas privadas y que refinarían el petróleo que ellas compraban a sus proveedores habituales. Texaco, por ejemplo, pues lo compraba en Texas, que está al lado, en el mismo Golfo de México, y que no tenían ninguna intención de refinar petróleo soviético. Bien, tomó el control de las refinerías y las expropió. Esto fue en el año 1960, en el mes de agosto. Como vemos, 1 año y 8 meses después de su llegada al poder. A partir de ahí expropió más intereses estadounidenses, expropió, por ejemplo, los intereses de la compañía ITT, de teléfonos y telégrafos, y luego también los intereses de la United Fruit Company. Todo lo que podía haber, que era de los estadounidenses, lo nacionalizaba. Les ofreció compensaciones, pero se negaron. Lo que hizo Estados Unidos fue romper relaciones diplomáticas con la República de Cuba, y esto lo hizo en enero de 1961, el 3 de enero exactamente. En Estados Unidos estaba produciendo un cambio de gobierno en aquel momento. Había habido elecciones en noviembre del año 60, las había ganado Kennedy, pero el 3 de enero todavía el presidente era Eisenhower, todavía estaba en la Casa Blanca, unos días después se marcharía. Y le dejó el marrón, ¿no? El problema se lo dejó a su heredero. Le debió advertir de los problemas que había en Cuba, pero vamos, que posteriormente decretaría un embargo comercial, lo que de manera errónea se conoce como bloqueo. No hay ningún bloqueo comercial con Cuba, hay un embargo desde aquel entonces que ha ido teniendo distintas épocas, ha ido endureciéndose y suavizándose en función pues, de los caprichos de la política, tanto la cubana como la estadounidense. Bien, para entonces, cuando se había declarado ya este embargo, había fracasado la operación de la Bahía de Cochinos, de la que en Cuba se conoce como Playa Girón, de la que habréis oído pues más de una vez. Esto fue una operación que concibieron en Estados Unidos, la concibió la CIA. A la CIA de cada 10 operaciones le sale bien media. Es la agencia de inteligencia más incapaz probablemente de todo el mundo. No sé por qué tiene tan buena fama en las películas, porque a poco que uno haga una historia de la agencia, lo que se sorprende es que todavía sigue abierta. Bien, la de Bahía de Cochinos fue una de las muchas cagadas de la CIA. Esta fue especialmente sonada porque le prometieron a Kennedy, recién aterrizado en la presidencia, fue en abril, Kennedy había llegado en enero, que esto iba a resolver el problema cubano. La operación de Bahía de Cochinos vino a demostrar que la CIA desconocía por completo la realidad política cubana y el nivel de tracción que tenía todavía Fidel Castro y sus barbudos dentro de la población cubana en 1961. El plan de la invasión de la operación era invadir Cuba con 1.500 exiliados cubanos que estaban en Florida. Les habían contado o debieron leer que la revolución cubana había empezado siendo un puñado de revolucionarios con Fidel Castro a su cabeza que habían navegado desde México en el Granma hasta Cuba en el año 56 y siendo un puñado, porque eran muy poquitos los que caben en un yate, vamos, habían conseguido en 2 años y pico darle la vuelta al gobierno, pues que esta vez sucedería lo mismo, que estos 1.500 conseguirían convencer a los propios cubanos de que Castro no les interesaba porque era un dictador. Bien, hicieron la lectura más equivocada que uno se puede imaginar. Al llegar los milicianos que habían entrenado en Estados Unidos, pues no se encontraron apoyo. Lo que se encontraron es que Fidel Castro se había enterado de la expedición y les estaba esperando. Luego Kennedy además no les dio apoyo aéreo, asumió eso sí toda la responsabilidad de aquello y probablemente no quiso enviar refuerzos porque temió verse implicado personalmente, a solo 4 meses después de llegar a la Casa Blanca. Y pues tener que dar explicaciones en Naciones Unidas, tener que dar explicaciones a los propios estadounidenses, tener que dar explicaciones a la Unión Soviética, no le parecía que fuese la mejor idea y lo dejó pasar. La invasión luego de Playa Girón, en la operación de Bahía Cochinos, lo único que consiguió fue legitimar todavía más al gobierno de Fidel Castro
y hizo crecer el apoyo que ya tenía, que en aquel entonces todavía era bastante. Bien, a partir de aquel momento, el gobierno Kennedy, siempre por indicación de la CIA, trató de deshacerse de Castro mediante una operación a la que llamaron Mangosta. Otro desastre absoluto de operación, una operación con un montón de actividades, ¿no? y de suboperaciones. Esta fue diseñada por los analistas de la CIA, pues cabía un poco de todo en la operación Mangosta: armar a milicias rebeldes, qué sé yo, sabotear infraestructuras, organizar complots para matar a Castro. Algunos de estos complots eran descabellados. Querían, por ejemplo, envenenarle el puro que fumaba, para que después de fumar el puro pues cayese muerto, ¿no? Ninguno de esta operación, ya digo, fue una vez más otra cagada de la CIA. Bien, las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y el cubano alcanzaron su punto máximo en el mes de octubre del 62, hace justo 60 años. Va a hacerlo ahora, la segunda quincena de octubre. La contrahistoria de la semana pasada la dediqué a la primera parte, la crisis de los misiles, y la que de este viernes la dedicaré a la segunda parte, así que este tema lo tengo bastante fresco, porque leí un libro hace unos días sobre este mismo tema que me gustó mucho y me empujó a hacer pues esta segunda versión de la crisis de los misiles que ya había hecho hace un par de años. Bien, si nos vamos a lo que era el mundo de aquel momento, estamos en plena Guerra Fría, en plena tensión nuclear, mundo bipolar, hay dos potencias enemigas a muerte, la Unión Soviética, con un modelo radicalmente opuesto al de Estados Unidos, el bloque socialista, el bloque capitalista, y ambos se amenazaban con armas nucleares. Pero en 1962 la superioridad estadounidense era clarísima. Estados Unidos disponía de armas de largo alcance, es decir, podía alcanzar la Unión Soviética sin demasiados problemas, mientras que la Unión Soviética no disponía de armas de largo alcance. Tenía unas pocas, pero todavía no las tenía ni siquiera bien testadas. ¿Esto qué le obligaba? Para romper este equilibrio que le era tan reacio, ¿no?, a sus intereses, porque podía ver que los estadounidenses podían, sobre todo en el primer ataque, podían alcanzarles las principales ciudades y ellos no, podían hacer lo propio con Estados Unidos. Pues era acercar los misiles nucleares a Estados Unidos. Pero Estados Unidos América es una isla y no hay países cerca, más que los que tiene, como Canadá, como México o como la propia Cuba. México no iba a consentir poner armas nucleares soviéticas, Canadá por supuesto tampoco, y Cuba en principio no hubiera sido una opción, pero a partir de 1960 sí empezó a serlo. Es cuando Fidel Castro se ofrece para que se instale una batería. No se sabe nunca cuántos llegaron a acordar, sí se sabe los que llegaron a instalar, no eran muchos los que encontraron, pero en aquel momento se estaban instalando estos misiles de medio alcance, que eran de medio e intermedio, que eran capaces de llegar incluso a Los Ángeles, a Chicago, y bombardear desde ahí. Los estadounidenses se enteraron de esto de casualidad, estaban haciendo una serie de vuelos, el río sonaba y era que agua llevaba, y llevaban tiempo ya haciendo vuelos de espionaje con unos aviones extraordinarios que acababan de empezar a fabricar en los años 50, los Lockheed U-2, el grupo de música U-2, tomó el nombre de ahí. Es un avión alargado, de color negro, con una envergadura bestial, es más ancho que largo, que vuela muy alto, como a 20.000 metros de altura, y claro, era indetectable por los radares. En el año 61 ya no lo era, pero sí era complicado de detectar y complicado de derribar. Y ese avión no era un bombardero ni un caza, era un avión espía, estaba dedicado exclusivamente a espiar al enemigo. Llevaba una batería de cámaras debajo, en la panza, y gracias a unas fotografías que había hecho en una misión U-2, esto fue en el mes de septiembre del año 62, pues estas fotos llegaron a la Casa Blanca y vieron que efectivamente, gracias a un espía, un doble agente, descubrieron que efectivamente estaban instalando misiles nucleares los soviéticos, a pesar de que ellos lo negaban. Bien, aquello dio lugar a una crisis internacional mayúscula, a puntos estuvo de que estallase la Tercera Guerra Mundial, que en el caso de que así hubiese sido, ninguno de los, porque creo que aquí todos hemos nacido después del 62, así que ninguno de los que estamos aquí estaríamos, porque el mundo, no sé si hubiera sido destruido, pero hubiera habido una conflagración nuclear y una guerra de por sí muchísimo mayor que la Segunda Guerra Mundial, y el mundo de 2022, una línea de tiempo paralela, hubiera sido muy distinto. Una guerra que seguramente hubiese ganado Estados Unidos, porque ya digo, era superior, pero que hubiera ocasionado, pues esto es historia ficción, ¿no?, pero que hubiera sido devastadora. Así que, gracias a Dios, no sucedió, y no sucedió porque al final
los soviéticos no quisieron enfrentarse a Estados Unidos. Lo que hizo Kennedy fue bloquear eso. En ese momento sí que estuvo bloqueada Cuba. Bloquear Cuba lo llamó cuarentena naval, porque un bloqueo per se es una declaración de guerra. Y los abogados los expertos en derecho internacional de la Casa Blanca, concretamente del Departamento de Justicia, se lo advirtieron al presidente: oiga, que si declaramos un bloqueo pueden declararnos la guerra, porque es una declaración de guerra per se, bloquear un país. Bueno, pues no lo llamamos bloqueo y asunto resuelto, lo llamamos cuarentena naval. La cuarentena consistía en que la Armada de Estados Unidos, en aguas internacionales, se interponía, se ponía en el Atlántico y alrededor de la isla, y cualquier barco que se dirigiese a Cuba que fuese con armamento le obligaban a dar la vuelta. El que llegase con comida o con cualquier otra cosa, no había problema, ya se le dejaban pasar. Era un bloqueo selectivo para evitar que los soviéticos llevasen más armas nucleares. Aquello se mantuvo durante una semana en el aire, no se sabía muy bien qué iba a pasar, si la Unión Soviética se iba a emperrar en pasar las armas o directamente que iba a disparar. No, desconocían si estaban ya instalados y operativos los misiles en el norte de Cuba, en el occidente, en la provincia de Pinar del Río. Bien, la cosa al final quedó como quedó. Llegaron a un acuerdo in extremis a través de, bueno, hay una película muy buena que se llama 13 días, podéis verla, de varias noches sin dormir, tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca. Los soviéticos decidieron retirarse a cambio de que de que Estados Unidos no se comprometiese a no invadir Cuba y a cambiar el gobierno de Fidel Castro, y quitase unos misiles de medio alcance que había colocado un año antes en Turquía, los misiles Júpiter, que estaban ya muy obsoletos y que iba a quitar de cualquier manera. Bien, gracias a eso Fidel Castro pudo sobrevivir. Esa crisis fue la que permitió que, bueno, pues que el gobierno cubano siga siendo el que es, en una palabra. Sin esa crisis, el castrismo realmente tiene su bautismo en la crisis de los misiles. Estados Unidos ha seguido intentando, desde entonces, pues alterar por lo menos el sistema político en Cuba, pero no ha vuelto a intentar invadir la isla, desde luego no en la época soviética, y posteriormente tampoco. Ha mantenido el embargo como castigo por la expropiación de empresas estadounidenses. Bueno, pues especialmente los cubanos exiliados en Florida y en otras partes de Estados Unidos, pues han hecho todo lo posible. No olvidemos que la comunidad cubana en Estados Unidos es grande y poderosa. Han llegado a tener senadores y a tener diputados, es decir, representantes en Washington, para mover todo lo posible al gobierno estadounidense, que no se les olvidase el tema de la Cuba castrista. Pero aún así, Estados Unidos a partir de ese momento decidió mirar hacia otro lado, a pesar de que Cuba se convirtió en uno de los principales aliados, o mejor dicho, de los principales clientes de la Unión Soviética. Se sabía que Cuba estaba en manos de la Unión Soviética a raíz de aquel atentado al Lecubre, que os comentaba antes, que habían, lo que os decía, que hacen los checoslovacos descargando armas en La Habana. Pero es que unos meses más tarde, el día de Año Nuevo de 1961, Fidel Castro decidió celebrar un desfile militar en La Habana. Y en ese desfile militar desfilaron armas y tanques de origen soviético. Ya no eran unos cuantos fusiles o pequeña artillería, ya eran carros de combate, lo que había llegado desde la Unión Soviética hasta Cuba. Es decir, en enero del 61, 4 meses antes de la operación de Bayacochinos, casi 2 años antes de la crisis de los misiles, la presencia de los soviéticos ya era clara. Los oficiales cubanos, desde ese mismo momento, desde antes incluso, desde 1960, empezaron a entrenar y a dar formación a los militares cubanos. Los propios oficiales cubanos viajaban a la Unión Soviética, era muy habitual durante muchos años. Gran parte del ejército cubano, por lo menos los más altos cargos, están formados en la Unión Soviética y están formados por militares soviéticos, y les entrenó además en todo, a entrenar los ingenios bélicos más sofisticados, los cazas MiG, por ejemplo, los acorazados, todo el arsenal, menos las armas nucleares, todo el arsenal soviético se lo enseñaron a manejar, y una parte lo instalaron en la propia Cuba, la mejor artillería de la que disponían los soviéticos en aquel momento. Durante los 30 años de clientela, es decir, de colaboración militar entre cubanos y soviéticos, Rusia, o mejor dicho, la Unión Soviética, proporcionó a las Fuerzas Armadas de Cuba, al ejército revolucionario, le proporcionó gratis
todo el equipo, todo el entrenamiento y todos los suministros. Se calcula que el ejército soviético invertía todos los años unos 1.000 millones de dólares en Cuba. En mantener, el ejército cubano en buena medida era casi una división del ejército soviético, la división Caribe del ejército soviético, destacado en la isla de Cuba, y no solo en la isla de Cuba porque lo utilizaron en muchos más sitios. En el año 1980, de hecho, Cuba poseía las mejores fuerzas armadas de todo el hemisferio occidental, exceptuando Estados Unidos. Tenía las mejores de toda Hispanoamérica, las mejor preparadas, las mejor financiadas, es decir, la gente, el cubano de a pie no vivía muy bien, pero disponían de un ejército fuera de lo común. De hecho, hoy todavía, a pesar de, bueno, pues de las miserias que padecen los cubanos y de los problemas presupuestarios, todavía los cubanos siguen teniendo, evidentemente desvencijado, siguen teniendo material bélico de la época soviética, que estamos viendo, la guerra de Ucrania, ¿no? Pues lo siguen teniendo los cubanos. Lo que hizo la URSS fue integrar a Cuba dentro del bloque del Este. Le convirtió en un proveedor de azúcar, le integró en la CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el Comecon, vamos, y le convirtió en un proveedor de azúcar. Realmente el valor que tenía Cuba no era económico, sino que era valor estratégico. ¿Y qué se produce aquí? Pues se produce azúcar. Al final el azúcar terminó constituyendo el 90% de los ingresos de la República de Cuba a la caída de la Unión Soviética. Era curioso porque los revolucionarios, una de las cosas de las que se habían quejado amargamente era que Cuba dependía desde tiempos de la colonia del azúcar y que eso iban a acabar ellos con el tema. Que no puede ser, esto es una cosa que nos dejaron aquí los españoles, que al final luego hemos mantenido, pero no puede ser que Cuba siga viviendo del azúcar. El propio Che Guevara, siendo ministro de Industrias, intentó revertir aquello y le terminaron sacando de ministro de Industrias, naturalmente, porque ya le habían elegido para Cuba el papel que tenía que desempeñar. Era básicamente dos. El primero era ser proveedor de azúcar para el bloque, es decir, los rumanos, los búlgaros, los polacos tenían que comprar azúcar cubano, les gustase o no, y los propios rusos se lo compraban a sobreprecio, muy por encima del varón en el mercado mundial, y el otro era servir como espada de la revolución en los países del tercer mundo. Era el país perfecto. Los polacos o los rusos o los rumanos o los checos pues veían Cuba con algo de exotismo. A nosotros no nos parece exótico porque son como nosotros, pero a un polaco sí, un cubano le parece exótico. No sé si habéis visto Goodbye Lenin, que la madre del protagonista pues ve lo de Cuba como algo, el Che Guevara y en fin, Fidel Castro, como algo para una berlinesa, claro, un cubano es exótico. Y era perfecto, además la idea de que la revolución no solo había triunfado en Europa, sino que estaba triunfando por el mundo y que el caso de Cuba, un país tercermundista, podía ser imitado por otros países tercermundistas en África o en Asia. Era el ejemplo perfecto. Luego había otro problema añadido, y era que la revolución en Cuba no había traído prosperidad, había traído miseria. La riqueza que había preexistente la dilapidaron en 2 o 3 años y a partir de ahí pues ya se sabe, hambre y piojos, ¿no? Nada más, no había suficiente trabajo, el Estado en sí era muy ineficiente, no se producía mucho, además se focalizaron exclusivamente en el azúcar y esto, entre otras cosas, disparó la emigración. Cuba sí que había sido pues toda su historia una isla de inmigrantes, de gente que iba a vivir allí porque aquello es un paraíso, pues desde 1960 es una isla de emigrantes. Entre el año 59 y el 91, el momento de caída de la Unión Soviética, salieron de Cuba 1,5 millones de personas. Claro, todos esos cubanos han hecho su vida, especialmente en Estados Unidos, también muchos de ellos en España, y han tenido hijos, y hay segundas, terceras y hasta casi cuartas generaciones de cubanos nacidos en el exilio. Ojo, eso son los 30 años hasta que cayó la Unión Soviética, han seguido saliendo. Entre la primera ola salió pronto, salió el primer año, 59, 60, eran los que vieron venir al lobo y podían marcharse. Dijeron, bueno, estos nos van a quitar lo que tenemos y van a montar aquí un país parecido a la Alemania del Este, o a Polonia, o a Rumanía, así que vamos a irnos mientras podemos. Esa primera ola que salió estaba formada por abogados, arquitectos, en fin, profesionales liberales que podían marcharse, hacer la maleta y dejarlo todo atrás y marcharse a Miami o a Nueva York. Los que disponían, por ejemplo, la doble nacionalidad española y cubana. Cuba había dejado de ser parte de España solo medio siglo antes y había mucha gente, de hecho había muchos cubanos en la época que habían nacido españoles, pues se vinieron para España, es cuando empieza a constituirse la comunidad hispano-cubana a partir de 1960,
que hoy es bastante numerosa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en la ciudad de Zaragoza. Hay asociaciones de cubanos por toda España y estos son los que están más activos. Luego uno encuentra cubanos por todos los lados. Ayer me cortó el pelo a mí en Madrid un cubano, no os digo más, vamos, que salió de la isla pues hace, me lo dijo, 6 o 7 años. Vamos, que es un goteo continuo, aunque sí ha ido por épocas. A mediados de los 60 Estados Unidos y Cuba llegaron a un acuerdo para que quien quisiese salir pudiese hacerlo, que ellos lo llamaron los vuelos de la libertad. Bueno, salieron por cientos de miles todos los que podían permitírselo, obviamente, y tenían familiares en el extranjero, tenían familiares en Estados Unidos. Luego en 1980 hubo otra ola, la del Mariel, la de los Marielitos. Esto vino a raíz de que unos cubanos ocuparon el jardín con un autobús de la Embajada de Perú, en La Habana. Fidel Castro les pidió que le sacase de ahí, los peruanos dijeron que no, y en una reacción típicamente fidelista dijo, muy bien, pues que pase cualquiera. Informó a los cubanos que cualquiera podía meterse en los jardines de la Embajada de Perú. Hubo otra crisis de estas características años más tarde, que esta vez involucró la Embajada española. Bueno, pues alguien le debió decir a Castro que era una buena manera, que no había mucho que comer, y que era una buena manera de liberarse, de abrir un poco, y que había mucho disidente y que era mejor soltarlo. Así que permitió durante unos meses que quien se quisiese marcharse a través del puerto del Mariel, que está al lado de La Habana. Estos cubanos se les conoce, son casi todos están en Estados Unidos, se les conoce como Marielitos, porque salieron ellos o sus antepasados salieron de allí. No sé si habéis visto Scarface, la película esta con Al Pacino es un Marielito. Una de las cosas que hizo la propaganda del régimen fue decir que todos los que habían salido, y fueron 125.000, eran indeseables, eran delincuentes. La realidad es que era una minoría, el resto eran cubanos que simplemente se querían ir. Los delincuentes eran una minoría, y fue esta película la que hizo más por la propaganda castrista que la propia propaganda. Entre los Marielitos la mayor parte de la gente era gente, la inmensa mayoría era gente honrada que había salido tratando de buscarse la vida, lo que no podía buscarse dentro de su propio país. Bien, este éxodo continuó y continúa hasta el momento presente, en condiciones penosas, muchas veces, como la crisis de los balseros de los años 90, que se hacían a la mar de cualquier manera encima de una balsa. Algunos se los terminaban comiendo los tiburones. Si lo que han tenido que pasar por lo que han tenido que pasar por los cubanos, esto está todavía por escribir. El pueblo cubano desde 1960. Claro, podías quedarte en la isla, sabiendo que no tenías expectativas, que tu vida nunca iba a ser gran cosa, a no ser que pertenecieses al selecto grupo gobernante del país, a la élite, o podías alistarte en el ejército. Esa era otra opción. Realmente Cuba había quedado para dos cosas: para proveer azúcar al bloque del Este y para proveer soldados en las guerras de liberación nacional en el Tercer Mundo. El ejército además estaba bien financiado, como os decía antes. Los cubanos no podían acceder a comprarse un automóvil, pero al ejército no le faltaban cazas de última tecnología o buenos tanques soviéticos. Es decir, en el ejército era una opción bastante razonable para un cubano del año 1970, que estuviese convencido de aquello, le hubiesen persuadido de que vivía en el mejor de los mundos y que ese mundo había que extenderlo por ahí, o que simplemente fuese un cínico, que sabía perfectamente que eso no funcionaba, pero se preocupaba de lo suyo, y en el ejército, especialmente si se ascendía, se podía, no sé si llevar una gran vida, pero al menos una vida medianamente pasable, como oficial del ejército. A esto lo bautizaron como internacionalismo. Bueno, lo siguen llamando así. Desde sus inicios, la Revolución cubana se definió como internacionalista. Es decir, querían difundir sus ideales, se consideraban superiores a todos los demás en el extranjero. Estas aventurillas que tenía Cuba en el extranjero, aparte de irritar mucho a los Estados Unidos y a otros países hispanoamericanos, porque se les estaban metiendo en casa, incluso llegaron a molestar a los soviéticos, porque los cubanos, sobre todo al principio, estaban tan entregados con la causa que a veces se extralimitaban. La revolución sandinista en Nicaragua, por ejemplo, que provocó la caída de Somoza ya en 1979, esta estuvo abiertamente apoyada por Cuba. Bueno, como todas las guerrillas en Hispanoamérica, no hubo ninguna en la que no estuviesen los cubanos de manera más o menos visible detrás. En América evitaban, eso sí, enviar al ejército. Si había una guerrilla en Colombia o en Guatemala o en El Salvador o en Perú o donde fuese, ahí evitaban enviar al ejército, pues porque entre los hispanos nos conocemos, si oímos otro acento sabemos de dónde viene, y era fácil culparle. No podía llevar soldados cubanos sin arriesgarse
pues qué sé yo, a que Guatemala le declarase la guerra a Cuba por invadir su país con soldados del ejército regular, y eso no quería arriesgarse, pero vamos, les entrenaba a los guerrilleros locales, les daba todo el apoyo que era necesario. Los vínculos entre las guerrillas y el castrismo se han mantenido hasta el momento presente, lo hemos visto por ejemplo con las FARC o con el ELN en Colombia, estamos hablando del año 2022, no del año 1972. En África era distinto, África era un país que se estaba descolonizando en ese momento, con estados muy frágiles, eran los que estaban naciendo, y allí sí que enviaban al ejército regular para apoyar a movimientos de liberación nacional que se estaban independizando, o a gobiernos de izquierda una vez el país ya independizado, pues para que la facción revolucionaria se hiciese con el poder o lo retuviese. Hubo militares cubanos, pues no voy a decir en todos, pero en una buena parte de los países del África subsahariana, y no solo subsahariana. Estuvieron en Angola, en Guinea Ecuatorial, en Guinea-Bissau, en Etiopía, en Mozambique, en un montón de países. Bueno, Fidel Castro llegó incluso a ofrecerse al gobierno de Vietnam del Norte, durante la guerra de Vietnam, de enviar batallones cubanos. Vietnam del Norte dijo que no, afortunadamente para los cubanos, porque aquello hubiera sido una carnicería. A finales de los años 70, Cuba tenía unos 40.000 efectivos militares destacados en el extranjero. Casi todos, ya os digo, estaban en el África subsahariana, pero también enviaron unidades militares a Argelia, las enviaron a Libia, las enviaron a Yemen del Sur, vamos, hubo cubanos por todas partes. Hay algo de bibliografía al respecto y uno le llama la atención toda esta labor internacionalista, entre comillas. Si esta misma labor la hace cualquier otro país, pues seguramente la hubiesen llamado imperialista, pero bueno, al final es como tú quieras bautizar las cosas. Podríamos decir que Estados Unidos lo que hace es internacionalismo, ¿no? Cuando difunde lo de Irak fue internacionalismo, en cambio lo llaman, o lo de Afganistán fue internacionalismo, para que veáis lo importante que es ponerle el nombre a las cosas. Bueno, todas estas guerras internacionalistas / imperialistas además ni siquiera para el imperio cubano, sino para el imperio soviético, pues todas estas guerras llegaron a involucrar a decenas, cientos de miles de cubanos. Hoy es normal encontrarse con cubanos que estuvieron en África o que tuvieron un padre que estuvo en África o que murió allí, porque murieron muchísimos. Los cubanos además eran interesantes para los soviéticos porque eran gente muy disciplinada, gente que es bien entrenada, que habían aprendido bien a manejar las armas, caray, no dejaban de ser en cierta medida españoles, gente occidental, que no eran africanos recién sacados de un pueblo en la selva, ¿no? Podían perfectamente, aprendían idiomas y cuando aprendían a pilotar un caza perfectamente tan bien como un soviético, en ocasiones incluso mejor que los propios soviéticos, eran tipos aguerridos. Les gustaban los soldados cubanos, de ahí que los emplearon de manera creciente a lo largo de la década de los 70. Luego, además, evitaban a los soviéticos entrar en este tipo de países. Podía apoyar a una facción en Angola o en Mozambique, pero no se tenía que meter la Unión Soviética. Se metía a Cuba, que, bueno, era un país tercermundista, ¿no? Si había un problema en Angola o en Mozambique o en Etiopía, era un problema del tercer mundo, y Cuba, que también era del tercer mundo, pues se metía y apoyaba a un bando o a otro, no se podía decir nada de los soviéticos. Se calcula que aproximadamente unos entre 10 y 15.000 cubanos murieron en estas guerras internacionalistas. Vamos, que están enterradas por ahí. ¿Sabes? Se dice que Flandes está lleno de tumbas de españoles. Bueno, pues África está llena de tumbas de cubanos, a causa de esta voluntad un tanto inexplicable, porque si uno mira el mapa del mundo y ve dónde está Mozambique y ve dónde está Cuba, bueno, ya de por sí debe haber vuelos de 12 horas, ¿no? Bueno, en un avión de hélices todavía más. Uno le cuesta entender que se le podía haber perdido a Cuba en Mozambique. Realmente a Cuba no se le había perdido nada, ni a los cubanos, pero sí se le había perdido a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El coste de todas estas operaciones, que era un coste alto, se pagaba con el subsidio soviético. Cuando este subsidio se perdió en 1991, cuando quebró la Unión Soviética, Cuba tuvo que retirar todas sus tropas de África. El último país en salir fue Angola, en ese mismo año, en 1991. Vamos, que era un internacionalismo pagado con dinero ajeno. La mayor de estas guerras la libraron en Angola. En Angola encontraron que uno de los movimientos que habían conseguido la independencia Angola era una colonia portuguesa, había sido una colonia portuguesa, que se llamaba el Movimiento de Liberación Popular de Angola. Bueno, pues tenía enemigos.
enemigos internos. El enemigo del Movimiento Popular de Liberación de Angola era el UNITA. Bien, al UNITA le apoyaban los sudafricanos, por lo tanto lo que tuvimos en la segunda mitad de los 70 es una guerra encubierta entre Cuba y Sudáfrica a cuenta de la Angola recién independizada. La Guerra Fría está llena de estas historias curiosas que pasan desapercibidas y que deberían llevarse al cine, sinceramente, porque hubo batallas en las que combatieron esencialmente cubanos de un lado y sudafricanos del otro, unos apoyando una facción y los otros apoyando a la otra. Al final fueron tanto cubanos como sudafricanos los que terminaron llegando a un acuerdo de paz. Se llegó a un acuerdo de paz por Angola que se firmó curiosamente en Estados Unidos, se firmó en Nueva York ya para el 89 y a partir de ahí empezó la desescalada y luego ya Cuba no pudo seguir luchando porque no tenía con qué pagarlo. En otros países, como por ejemplo Guinea-Bissau, los cubanos no enviaron un gran contingente, pero como los lugareños no sabían manejar armas sofisticadas, pues fueron ellos a manejar la artillería y a planificar las operaciones. Argelia, por ejemplo, esta nos pilla muy cerca a España, ahí estuvieron porque el gobernante de la Argelia independiente, Ben Bella, simpatizaba con Fidel Castro y Fidel Castro con él, y ahí fueron en el año, nada más llegar Castro al poder en el año 63, porque se metieron en una guerra muy corta, Argelia y Marruecos, y a Castro le faltó el tiempo para mandar un batallón aquí a Argelia para combatir a los marroquíes. Por suerte no tuvieron que disparar un solo tiro porque marroquíes y argelinos llegaron a un acuerdo pronto. En el 64 se metieron en el Congo. Fue esta la misión en la que estuvo el Che Guevara, que salió como el Rosario de la Aurora. Aquello se saldó con un fracaso estrepitoso. En Etiopía entraron en los 70, esta fue una de las intervenciones cubanas junto con la de Angola más sangrientas de todas. Fidel Castro era partidario de un genocida en esencia, un tipo llamado Mengistu Haile Mariam, que mató a cientos de miles de personas. A unas las mató durante el Terror Rojo y a otras las mató de hambre ya en los años 80. Ojo, este hombre fue condenado por genocidio, no digo que fuese un genocida por interpretación mía o por opinión mía. Es un tipo que figura entre los seres humanos más malvados de la segunda mitad del siglo XX. Lo que hizo Castro con Mengistu fue, por orden de la Unión Soviética de nuevo, apoyar a Mengistu frente al dictador de Somalia, que se llamaba Siad Barre. El dictador de Somalia quería anexionarse el Ogaden, que es una parte de Etiopía, la que pega con Somalia exactamente, y se lo impidieron, entre otros, los cazas cubanos. Eran cazas MiG-23 de ultimísima tecnología y allá fue. Estamos hablando del año 78-79, es decir, llevaba la revolución, ya estaba perfectamente consolidada en Cuba. Claro, la URSS se les acabó. La URSS se les acabó a los cubanos en 1990-91. Ahí vieron que las reformas, la perestroika, la glasnost, ellos no adoptaron ninguna, a diferencia de otros países de Europa. Es más, el régimen se cerró en sí mismo y decidieron aguantar. La caída de la URSS provocó una crisis bestial en Cuba. Yo recuerdo cuando sucedió aquello. Recuerdo que era yo un adolescente y era cada día te levantabas y había caído un dictador comunista distinto durante los años 89-90. Hasta que al final ya en el 91 fue la traca de fin de fiesta con la desaparición de la Unión Soviética. Y todos pensaban, ¿cuándo le va a tocar el turno a Fidel Castro? Y no le tocaba, y no le tocaba, y no le tocaba, y en Estados Unidos de hecho lo esperaban ya. Había gente en Miami haciendo las maletas ya para volver a casa, ¿no? Pensaban que habían sido 30 años y que que no podría resistir y aguantar sin el subsidio soviético. La verdad es que por poder no podía. Los que tuvieron que poder a la fuerza al final fueron los cubanos. Se empezó en aquel entonces el llamado periodo especial. Así es, de nuevo un eufemismo que utilizaron los gobernantes cubanos. Como Cuba dependía completamente de ese subsidio, ya os decía antes que el 90% de los ingresos del Estado provenían del azúcar, pues claro, se podía seguir vendiendo azúcar, pero lo tenía que vender en el mercado libre internacional al precio que estuviese en ese momento en el mercado internacional. Los rusos evidentemente interrumpieron también el envío de petróleo, de bienes manufacturados desde la Unión Soviética. El periodo especial provocó un ajuste también muy especial y sobre todo muy brutal, que incluyó recortes en todo, los cubanos muchos. Como el periodo especial es relativamente reciente, cualquier cubano que tenga hoy más de 30 años lo recuerda a la perfección, que fue el periodo especial. Los que tienen ahora
entre 40, 50 o 60 años lo recuerdan porque aquello fue tremendo. Vamos, que los cubanos que desde 1960 nunca han vivido muy bien, en aquellos años lo pasaron peor todavía. Estados Unidos incluso endureció el embargo con la esperanza de que dar un empujoncito más y ya acabaría con aquel gobierno, pero no lo consiguieron. El gobierno reaccionó abriéndose al turismo, algo que no había querido hacer hasta ese momento porque no lo necesitaban, mediante empresas conjuntas con compañías extranjeras, entre ellas algunas españolas, en proyectos hoteleros, sobre todo. Tuvo evidentemente que permitir que circulasen dólares estadounidenses en la isla. Esto creó dos economías, la economía del dólar y la economía del peso, que cualquier cubano conoce. En Cuba puedes ser alguien si tienes dólares en la mano, si vas con pesos no eres absolutamente nadie, es decir, hay dos clases, el que tiene dólares y el que no tiene dólares. Esto fue creado por la propia revolución, estas dos economías separadas. Bien, pues a partir de finales de los 90 se encontraron con que había esperanza, porque en 1999 fue elegido en Venezuela un presidente que les era afín, y no un país cualquiera, sino Venezuela, un país rico en petróleo. Y fue la Venezuela de Chávez la que acudió en socorro de Fidel Castro y de sus revolucionarios. Les entregaba petróleo y con el que podían consumir y venderlo también. Cuba se convirtió de un día para otro, sin un solo pozo de petróleo en toda la isla, ni en los mares aledaños, se convirtió en exportador de petróleo. Llamaba la atención cuando uno veía los informes de la Organización Internacional de la Energía cómo Cuba aparecía como un país exportador de petróleo, exportaba petróleo venezolano que se lo regalaba Hugo Chávez. Tenía además una línea de crédito abierta para casi cualquier cosa, le contrataba médicos, lo que hiciese falta, ¿no? Gracias al subsidio venezolano, el castrismo de la era soviética pudo en cierta medida resurgir. Esta vez se dio la paradoja de que era Cuba la que controlaba Venezuela, y no como en la época soviética. Es decir, Cuba se convirtió en el amo y la Venezuela de Chávez en el cliente. Era una cosa cuando menos llamativa, teniendo en cuenta que Cuba era la más pequeña, la menos poblada y por supuesto la más pobre de las dos. Esto a muchos venezolanos les llevaba por la calle de la amargura. Con otros países del ámbito bolivariano, pues el Ecuador de Correa, el Paraguay de Fernando Lugo, en fin, esos gobiernos que hubo hace cosa de 15 años en Hispanoamérica, pues cerró acuerdos internacionalistas una vez más, les enviaba médicos a cambio de dinero, naturalmente. Es decir, el médico no es gratis, se le paga y se le paga al gobierno cubano, no directamente al médico. La crisis venezolana de los últimos años, que empezó en 2014-2015, ya después de la muerte de Hugo Chávez con Nicolás Maduro, pues ha vuelto a poner a la Cuba castrista en jaque, al mismo nivel o muy parecido al que estaba en 1991 cuando se acabó el subsidio soviético. Les ha obligado a restringir el gasto. Ahora, por ejemplo, están en una situación muy lamentable. Cualquiera que tenga contacto con Cuba lo sabe. Les está obligando a hacer algunas reformas. El nuevo gobierno, el de Díaz-Canel, las está tratando de hacer siempre y cuando no comprometan al propio partido y a sí mismo. Es decir, no les dejen sin poder a ellos. Es un sistema, en definitiva, que es, en cierta medida, es internacionalista en tanto en cuanto solo puede existir con ayuda externa. Nada más, con un financiador externo. Es un gobierno que al final ha terminado privilegiando la relación y lo seguirá haciendo en el futuro si se sigue manteniendo, con quien puede mantenerles con vida y en el poder. Es decir, para ellos es la única manera son como, pues no sé, como esa gente improductiva que necesita que alguien le mantenga, que es incapaz de trabajar, que es incapaz de llevar una vida ordenada. Pues algo parecido y llevado al término al ámbito de los estados sería la Cuba castrista. En fin, han tenido suerte dos veces, primero con los soviéticos y luego los cubanos ninguna. Estoy hablando del gobierno de Cuba. Han tenido suerte dos veces y es una incógnita si la tendrán una tercera. Bien, queridos, pues hasta aquí ha llegado esta charla, no os quiero aburrir más y ahora vamos a pasar con la parte interesante, que es la de las preguntas. Así que, cuando queráis, empezamos.